Buenas tardes. En esta ocasión nosotros vamos a hablarles sobre los números ordinales, cardinales y romanos, realizado por Catalina Guerrero y mi persona Karen Cuchayo. Yo les voy a hablar sobre los números ordinales, cardinales y romanos, como una introducción, donde nos dice que los números ordinales son una generalización que amplía la secuencia de números naturales uno, 2 y 3. Por esa razón, aunque los números ordinales son propiamente conjuntos inductivos, se denominan números. También vamos a hablar sobre el cardinal. Indica el número, cantidad de elementos de un conjunto, sea esta cantidad finita o infinita. Los números cardinales constituyen una generalización interesante del concepto de número natural, permitiendo comparar la cantidad de elementos de conjuntos infinitos, así como lo podemos ver en la imagen. También vamos a hablar sobre la numeración romana, donde nos dice que es un sistema de numeración que se desarrolló en la antigua Roma y se utilizó en todo el Imperio Romano, manteniéndose así su desaparición y todavía utilizando en algunos ámbitos. También nos dice que el sistema emplea algunas letras mayúsculas como símbolos para representar ciertos valores. A continuación, mi compañera les va a hablar un poco más sobre los números ordinales y cardinales. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los números ordinales. Los números ordinales se encargan de indicar el orden o posición dentro de una sucesión de elementos, como podemos observar en la siguiente imagen. Los ordinales se han formado por los siguientes métodos. El sufijo eno, que se dio hace varios siglos, pero que no llegó a sentarse con la excepción de noveno. El sufijo avo, que se considera incorrecto y restringido a los números fraccionarios catorceavo en vez de decimocuarto. El sufijo ésimo para las decenas vigésimo, que significa 20, trigésimo, que significa 30, y cuatrigésimo, que significa 40. Los números ordinales se dividen en dos, que son los números ordinales simples y los ordinales compuestos. Los ordinales simples nos dicen que son correspondientes a los números del 1 al 10, primero, segundo, tercero, etcétera, que todos sabemos. Los correspondientes a las decenas del 20 al 90, que es vigésimo, trigésimo, cuadrigentésimo, etcétera. Y los correspondientes a las centenas del 100 al 900, centésimo, dudecentésimo y triscentésimo. Los ordinales compuestos nos dicen que concordan con el género y el número con el sustantivo al que acompañan. Sin embargo, cuando se escribe en una sola palabra, solo el segundo componente concuerda con el sustantivo. Por ejemplo, no se dice yo he ganado el primer premio, sino yo he ganado el primer premio. Primer y tercer cuando están delante de un sustantivo masculino singular, como podemos observar en la siguiente imagen. Las unidades van del primero al décimo y las decenas del décimo al centésimo. En mi lado derecho de la diapositiva tenemos una actividad que nos dice colorear el tercer gato. Vamos, el primero, el segundo y el tercer gato. En la segunda actividad vamos a realizar lo mismo, que es colorea el oso, los osos, el segundo y el cuarto. Primero, segundo, tercero y cuarto. Y las demás actividades se trata de lo mismo. A continuación les voy a hablar acerca de los números cardinales. Nos dice que los números cardinales son 0, 1, 2, 3, 4, 5 y su continuación, y expresan una cantidad concreta de personas, animales o cosas. Por ejemplo, medidas, pesos, precios, temperatura, distancia, edad. Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos 8 galletitas y el número 8 es un número cardinal. Estos números pueden ir delante de sustantivos contables para expresar la cantidad. Por ejemplo, tengo que estudiar 20 capítulos. O puede ir detrás del sustantivo para expresar el orden de sucesión. Por ejemplo, ya estoy en el capítulo 19. Como podemos observar de la misma manera en la siguiente imagen de la diapositiva derecha. A continuación, mi compañera les va a explicar los números romanos. Bueno, los números romanos nos dice que son símbolos en lo que los antiguos romanos usaban para expresar las cantidades.
Estos se valieron de letras mayúsculas del abecedario para indicar una determinada cantidad. Por ejemplo, usaron la letra M para el número 1000. Como podemos ver en imagen, el número 1 se representa con una I, el 10 con una X, el 20 con dos X, el 50 con una L, el 100 con una C, el 500 con una D y el 1000 con una M. Este tipo de numeración debe utilizarse lo menos posible, sobre todo por la dificultad de lectura y escritura que representa. Se usa principalmente en los números de capítulos y tomas de una obra, en los actos y escenas de una obra de teatro, en los nombres de papas, reyes y emperadores, en la asignación de congresos. También nos dice que la numeración romana es el sistema que usaban los romanos, actualmente se emplea en fechas y capítulos, etc. También hablamos que el sistema de numeración romana expresa los números por medio de 7 letras del alfabeto latino, como le dijimos, la I, el número 1, la V, el 5, la X, el 10, la L, el 50, la C, el 100, la D, el 500 y la M, el 1000. Muchas gracias por su atención.